Así es, aquí inicia Observador Político desde Long Island en vivo, 1440 AM y 93.3 FM y por supuesto en nuestro canal de América ahora en YouTube. Hoy es martes 3 de febrero y bueno, vamos a hablar por supuesto con un análisis directo y sin filtros de la actualidad política estadounidense. El país está en plena turbulencia, una economía que lucha también por generar empleos reales mientras un cierre parcial de gobierno paraliza datos claves. Así que bueno, señor Montes, cuénteme, ¿cómo es que vamos a iniciar entonces Observador Político el día de hoy? El análisis, el debate, la realidad política social de Estados Unidos y Latinoamérica. Bajo la lupa de Diana Torres y Luis Montes en El Observador Político. Un espacio para la opinión y para que usted vea el punto clave de la noticia y las relaciones que se tejen en el mundo y cobren efecto en nuestro día a día. La acción política comienza ahora en Long Island en vivo. Político el día de hoy. Feliz día, Diana. Mira, interesante lo que se viene, ¿verdad? Vienen un par de noticias bastante complejas, ¿verdad? En el campo económico, así como en los otros, pero antes de, tirarme al agua, vamos a darle paso a las noticias. Diana. Vamos a darle paso entonces precisamente a esto que está sucediendo y vamos a empezar entonces con esta política en Estados Unidos porque hay explosión del gasto electoral y el control del Partido Republicano, lo hemos venido hablando, y es que los preparativos para las elecciones de medio término 2026 ya están en pleno apogeo porque es que sin duda alguna van a marcar la historia precisamente de la presidencia de Donald Trump. Ya está en pleno apogeo esta explosión sin precedentes de gastos en campañas. Las fuerzas demócratas, también incluidas organizaciones alineadas con líderes como los de Chuck Schumer, pues están invirtiendo agresivamente en anuncios dirigidos contra figuras republicanas. Hablemos un poco del tema, pero también hablemos de que esto es normal en plena apogeo electoral. Todas las personas dan el todo por el todo y esto incluye las campañas políticas. Definitivo. Mira, Diana, interesante porque, ¿verdad? A pesar de esta ventaja que se tiene, que hemos visto una y otra vez, ventajas demócratas al momento de ganar, ¿verdad? Los republicanos aún así han recaudado más dinero. De hecho, en el último reporte que se dio a conocer el sábado, ¿verdad? Los republicanos como comité han recaudado alrededor de 378 millones de dólares. Versus los 341 millones de dólares que recaudaron los demócratas. Esto te da, ¿verdad? Es obviamente considerable la ventaja, son varias decenas de millones de dólares. Si lo pones en verdad en comparación, por ejemplo, a lo que se hizo en el 2024, que es una elección presidencial, eso obviamente cambia un poco, pero el gasto electoral, solo para que tengas idea, fue de 4.400 millones de dólares a nivel federal. O sea que es verdad, no es nada malo, y esto es en términos verdad federales. Son elecciones cada vez más caras, son elecciones, por eso es que en otros lados, verdad, por ejemplo en el estado de Nueva York, se hace mucho se hace mucha hincapié en lo que es las campañas financiadas públicamente, ¿verdad? Que los matching funds, que donde la gente local tiene que participar para fondear estas campañas. Esto a nivel federal, esto no existe. Hay que recordar que hay una verdad decisión de la Corte Suprema de Justicia que precisamente permite, verdad, a grupos externos y a corporaciones gastar es un sinnúmero de fondos. Por eso es que Elon Musk, por ejemplo, hemos visto que ha vuelto a la campaña. ¿Te acordás que hace 6 meses, cuando salió de Washington corriendo, dijo de que él se retiraba de la campaña y todo esto, ¿verdad? Hoy no es el caso, ¿verdad? Ya está de nuevo aquí en la contienda política, ya está gastando dinero fuertemente, y se espera que va a jugar un rol importante. Yo te decía, ¿verdad? Anteriormente, yo creo que a él, en lugar de tratar de comprarse un presidente, y un presidente con un ego tan grande como Donald Trump, donde ahí obviamente no le fue bien, ¿verdad? A él le sale mejor invertir, ¿verdad?, en un par de campañas, ya sea del Senado, ya sea de la Casa de Representantes, y lograr la bancada Musk, ¿verdad?, dentro del Partido Republicano. Yo creo que con eso lograría una mejor negociación, ¿verdad? En ese sentido, estoy siendo bastante cínico, pero lastimosamente pareciera que para ahí vamos. Dadas las reglas, dada el reglamento que tienen ahorita las elecciones en Estados Unidos, es muy fácil para alguien
¿verdad? Como un multibillonario como es Elon Musk, precisamente de hacer su propia bancada, ¿verdad? Gastarse un par de, ¿verdad? $100 millones en un ciclo electoral y con esto conseguirse un par de caballos, ¿verdad? De Troya dentro del Congreso para avanzar su agenda. Esto me suena a que esto es un mercado corrupto de influencias porque sin duda alguna entra el que tenga dinero y en la campaña entra una vez más el que pueda aportar más, pero mientras un país se cae por el tema de la inflación, por todo lo que está sucediendo, pues a nivel gubernamental hay otros que, bueno, como tú lo mencionas, gastan dinero en estas campañas políticas, pero además le apuestan obviamente a irrumpir en absolutamente todo lo que es la democracia. Sí, mira, lastimosamente, ¿verdad? Esta decisión de allá por 2010 que da la Corte Suprema de Justicia, precisamente abre las puertas para que este tipo de gasto, vaya, infinito, ¿verdad? Se dé en las campañas. Esto es lo que ha permitido, ¿verdad? Que nuevamente, recordemos que Elon Musk gastó como $100 millones en la última campaña presidencial, ¿verdad? Acuérdate que hacía las rifas aquellas de que quien o daba premios que a la gente que registraba más personas o que llevaba a la gente a votar, le daba $1 millón y Y todo yo esto. siempre lo he dicho, esto es prácticamente comprando votos, porque bueno, aunque no le decían por quién votar, todo el mundo sabía él a quién estaba representando. Es una manera, ¿verdad?, legal la que se hace, ¿verdad? Y esto es lo curioso, ¿verdad? Y es ahí donde viene el tema o la discusión, digamos, acerca sobre la financiación de campañas, ¿verdad? Por un lado, hemos oído, por ejemplo, casos en Latinoamérica, en todos lados donde llega alguien, ¿verdad? El caso de Petro, por ejemplo, en Colombia recientemente, todas las revelaciones que se hicieron acerca del gasto, ¿verdad?, de campaña. Hemos visto en muchos otros lugares, ¿verdad?, sobre personas que llegan y pagan, ¿verdad?, altas cantidades, pero estos dineros, a menos de que hay una investigación, estos dineros nunca se llegan a conocer. Aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, la diferencia es que en muchos de estos vehículos que la gente invierte, ¿verdad? Como son comités de acción política, ¿verdad? Muchas veces campañas, ¿verdad? Comités de candidatos o los mismos comités de los partidos. Entonces, eso sí tienen que decir de dónde provienen los fondos, ¿verdad? Y puedes más o menos entender para dónde va la cosa, ¿verdad? Dada que está digamos, vaya, esa información pública. No obstante, ¿verdad? Y eso puedes argumentarlo. Lo hace más ético, lo hace menos ético, lo hace más limpio, menos limpio. Podemos hablar sobre eso, pero a la larga es precisamente una sistematización, ¿verdad? O sea, se logra, ¿verdad?, meter en el sistema eso precisamente, la capacidad de alguien con el dinero que tiene Elon Musk para influenciar una campaña política. Pero Y es que, así el rumbo del país. ¿cómo se rinde cuentas precisamente frente a esto? Un montón de dinero donado, un montón de dinero que sabrá Dios de dónde proviene, pero se filtra, se lava el dinero, que, o sea, yo no sé qué palabra usar específicamente, pero una vez más, esto va en contra de toda la democracia y de todos los principios que incluso el Partido Conservador pues tanto ha promulgado. Sí, mira, el purismo, digamos, ¿verdad? Político vaya, la aspiración que uno entiende como el poder del votante, ¿verdad? Verdaderamente se diluye, ¿verdad? Y ahí es donde puedes ver qué tanta influencia puede tener, porque imagínate ahora que alguien pueda formar un comité, ¿verdad? Y como lo vimos, por ejemplo, en la elección del 2016, que es por ejemplo, y te expones a influencias, por ejemplo, rusas, ¿verdad? Acuérdate los anuncios que se corrieron, por ejemplo, para la campaña de Hillary Clinton contra Donald Trump, ¿verdad? La influencia que se dio, ¿verdad? También en términos vaya, de Meta, ¿verdad? Después en el 2020 que se argumentaba. Entonces, todas estas cuestiones son parte del proceso de crecimiento democrático que vive Estados Unidos y, por lo consiguiente, también el mundo, porque, ¿verdad? Muchas veces, muchas de las políticas digamos, del el marco regulatorio que se instituye en Estados Unidos es lo que después se exporta y es lo que después llega a otros países, ¿verdad? Y se trata de emular. Pero a la larga, ¿verdad? Esa pregunta verdaderamente vaya, los que creen una democracia más pura, una democracia, ¿verdad? Verdaderamente participativa, en una democracia, ¿verdad? O como lo llaman algunos, una democracia popular, ¿verdad? Eh, entonces, ahí creo que vaya, riñe con estos principios y a la larga genera
esta, verdad, dicotomía, ¿verdad? En el proceso, que por un lado, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Que es básicamente lo que argumentó la Corte Suprema de Justicia en a su debido tiempo, que era una expresión, ¿verdad? Era parte de la primera enmienda de un ciudadano o de una corporación, ¿verdad? Poder invertir su dinero, ¿verdad? En estas causas políticas, como lo puede hacer cualquier otra persona. Entonces yo creo que por ahí, ¿verdad? También viene ese argumento que, si bien no es aceptado por muchos como yo, ¿verdad? Es válido, ¿verdad? En términos legales. Correcto. Vamos entonces a pasar al siguiente tema porque sin duda, hablando de economía en los Estados Unidos, pues está mostrando señales preocupantes y es que no es un secreto para nadie lo que se vive el día a día, por ejemplo, con la canasta familiar y sobre todo también con el tema de los empleos. La situación ahorita es que el Departamento de Trabajo aplaza una vez más pues la publicación de un informe de empleo en enero debido al cierre parcial del gobierno, lo que entre otras dificulta pues que se vea cómo está justamente el estado del empleo y pues lo que permita hacer de tal vez nuevas estrategias o actuar frente a esta situación que tanto nos afecta, Luis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Otra vez vamos a desconocer las cifras como pasó en el mes de octubre del año pasado? Lastimosamente parece que este juego le está sirviendo a Donald Trump, Ujú. ¿verdad? Estas cuestiones en octubre pasado, ¿te acuerdas cuando comentábamos? Fue la primera vez en más de 70 años que no conocíamos una cifra mensual del desempleo, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. En esta ocasión, nuevamente, ¿verdad? Cae el cierre de gobierno parcial, y hay que decirlo, porque es un cierre parcial. En realidad, muchas de las entidades están trabajando, excepto por el Departamento de Seguridad Nacional, ¿verdad? Que es lo que básicamente está en juego, ¿verdad? Ahorita en la negociación, pero el resto está funcionando. Entonces, ¿cómo puede justificar Donald Trump, verdad, que la agencia, por ejemplo, el Departamento de Trabajo, ha sido fondeada a través de esto y puede argumentar de que por este cierre parcial simplemente las cifras del desempleo no se pueden dar? Lo que sí supimos, ¿verdad? Y esto hay que decirlo, es que Donald Trump está opuesto a que se estén dando, ahora bajo la presidencia de él, por supuesto, ¿verdad? Que se estén dando los números de desempleo cada mes, porque dice que eso genera ansiedad, que eso genera, ¿verdad? Que el mercado responda negativamente a eso. Lógico, porque es que cuando esos números se revelen, pues vamos a darnos cuenta que definitivamente la economía no está funcionando, entre otras, porque esa fue una de las premisas y una de las promesas de campaña de él en que la economía iba a mejorar, pero nos estamos dando cuenta que esto no sucedió. Es Y que no, fíjate lo ridículo de este argumento. En lugar de tratar de mejorar, ¿verdad?, las políticas que puedan llevar a por ejemplo, las políticas arancelarias, que son también, que juegan un papel importante en este desaceleración económica, ¿verdad? En ese sentido, en lugar de tratar de enmendar y de mejorar, ¿verdad?, las condiciones para que el desempleo, para que esté orgulloso de dar esos números mes a mes, ¿verdad? Él no los trata de esconder. Entonces, ¿qué te quiere decir? Él no está enfocado verdaderamente en las necesidades de la gente. Él está enfocado en cumplir, ¿verdad?, con su agenda personal, ¿verdad? Como hemos visto, ¿verdad? Tratar de conseguirle los más deals posibles, los más tratos de negocio posible a su familia y con eso, ¿verdad? Cumplir lo que esté. Y a la demás gente, la gente que precisamente votó por él, ¿verdad? La gente que está siendo impactada por esto, entonces que se lo lleve el río. pues, son noticias desafortunadas. Esperemos entonces a ver cómo seguimos analizando, por supuesto, pues todo este tema de este cierre parcial del gobierno que empieza a afectar pues a tantas personas. Vamos entonces a hablar un poco de temas electorales también, perspectivas de los demócratas de cara al 2026. Las encuestas nacionales muestran que los demócratas están manteniendo una ventaja en el panorama electoral para el Congreso, con proyecciones que reflejan un liderato de varios puntos porcentuales sobre los republicanos. Y es que acabamos de ver también en Texas lo que sucedió y que esto, bueno, le mueve un poquito la balanza también a Donald Trump en un estado en donde se supone que siempre iba a ganar, que estaba estable, pero ahorita pues vamos viendo cómo estos movimientos se empiezan a dar. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que las encuestas estén reflejando pues una derrota para el presidente Donald Trump?
Mira, yo lo he dicho una y otra vez, ¿verdad? El tema es económico. Aquí el tema principal precisamente es la economía. A pesar de que, ¿verdad? Te quisiera decir de que el tema migratorio es, ¿verdad? También importante. Pero yo creo que el principal, digamos, driver, ¿verdad? De descontento masivo de la gente es precisamente ¿verdad? La economía. Veíamos, por ejemplo, recientemente al exsecretario de prensa de Donald Trump en la primera administración, Sean Spicer, pero no sé si te acuerdas de ese nombre, hablar, por ejemplo, sobre estos resultados en Texas. Y él decía de que básicamente la cantidad de republicanos que han ido a votar, pero que han votado a favor, ¿verdad?, de los demócratas, debe de mandar un mensaje claro a los, ¿verdad?, al liderazgo del Partido Republicano, y que de lo contrario iba, ¿verdad?, que se tenían que acostumbrar a que iba a ser el portavoz Hakeem Jeffries en el próximo 2027. Y esto, ¿verdad?, y lo que con esto llevaría es básicamente, ¿verdad?, la cantidad de investigaciones que se van a dar de parte del Congreso, creo que viene, esto no hay que esconderlo, pero importante también, se le va a poner un paro a estas políticas ¿verdad? De Donald Trump, precisamente en el área económica. Esto, por ejemplo, las cuestiones de salud, va a tener que negociar ahora con, ¿verdad? Con un Congreso demócrata, y que a la larga van a tratar, que los demócratas están haciendo de la crisis de asequibilidad el punto principal de agenda para estas elecciones. Bueno, pues esto es también entonces el punto de partida para el Partido Demócrata, que tiene una ventaja y que es el momento clave precisamente para que recupere ese espacio perdido y para que una vez más hagamos el equilibrio de alguna manera frente a todo lo que ha venido sucediendo en la presidencia de este señor Donald Trump. Sí, mira, el contrabalance es importante. Hemos visto una y otra vez que el Congreso ha estado simplemente, ¿verdad? Rubber stamping, ¿verdad? Rubber stamping las medidas de Trump. De hecho, ¿verdad? La última negociación que pasó, ¿verdad? Con esto, con referencia al Departamento de Seguridad Nacional, fue directa hecha por la Casa Blanca. Es decir, que las bancadas republicanas, tanto en la Casa de Representantes, y que son mayoría, ¿verdad?, como en el Senado, simplemente fueron espectadores y ahora están recibiendo la orden desde la Casa Blanca para, ¿verdad?, para votar. Vimos cómo el Senado, los bancadas republicanas, el Senado inmediatamente accedió, ¿verdad?, votó. Llegó el acuerdo, fue negociado entre, ¿verdad?, Donald Trump, la Casa Blanca, y Chuck Schumer, ¿verdad? O sea, quiere decir que el líder Thune y el portavoz Johnson, ¿verdad?, que es la tercera persona, el portavoz hay que decirlo, es la tercera persona más importante en el sistema político de Estados Unidos, simplemente están, ¿verdad? Están hechos a un lado, las negociaciones las hace Trump, y esto creo que va a ser precisamente lo que le va a llevar, va a tener el mayor impacto en las elecciones. La falta de, ¿verdad?, la incapacidad que tienen para poder distanciarse los republicanos de la figura de Donald Trump. Cuando Donald Trump mismo les dice, miren, mi nombre no está en la boleta, ¿verdad? Entonces, por un lado les dice, mi nombre no está en la boleta, pero por otro lado les dice, ustedes tienen que hacer exactamente lo que yo les digo. Entonces, yo creo que en ese sentido, ¿verdad? Vaya, esa es la dicotomía que enfrentan ahorita los republicanos, es el problema que enfrentan los republicanos, y que de no lograr desmarcarse, digamos, de Trump, puede ser que sea tarde, pero de no lograr desmarcarse, esta ola que se viene, esta ola demócrata que se viene en noviembre, puede ser catastrófica para, ¿verdad?, para los republicanos. Así es. Pues bueno, vamos a hacer una pausa entonces en Observador Político, pero venimos hablando de las relaciones con Latinoamérica, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y también por allí Cuba, y por supuesto que de las tensiones internas y el estancamiento en el Congreso. Pausa en Observador Político, volvemos en minutos. Continuamos en esta segunda parte en Observador Político. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube porque estamos como América Ahora, y allí pues está este capítulo y todos para que entre todos analicemos, por supuesto, el acontecer nacional. Luis, vamos a continuar hablando, por supuesto, de que el país está enfrentando un cierre parcial
El Congreso sigue atrapado en disputas partidistas, incapaz de aprobar financiamiento completo para el gobierno, y esto ha paralizado funciones básicas, pero además refleja la incapacidad de los republicanos para liderar porque no se logra todavía un acuerdo a estos paquetes de financiación. Sí, mira, precisamente lo que hablábamos, lastimosamente la capacidad de negociación de los republicanos en la Casa de Representantes y en el Senado han simplemente, ¿verdad? Abdicado esa responsabilidad, han dado paso para que sea Donald Trump el que negocie en nombre de ellos esto y al final a ellos solo les toca, aprobar lo que Donald Trump negocia. Y creo que en ese sentido, eso no es el objetivo del Congreso, no es lo que lo que quienes, fundaron este país, lo vieron así, siempre lo vieron como un balance y contrabalance, ¿verdad? La administración ejecutiva. Y en ese sentido, creo que eso es lo difícil. Por un lado, vemos que el speaker, el portavoz Johnson, como hablábamos, ¿verdad? Solo tiene un voto de maniobra. Es decir, si él pierde un voto, no logra pasar nada. Y eso lo pone, ¿verdad? En una situación bastante precaria. Por otro lado, tenés el líder Thune, tiene por lo menos 3 o 4 miembros en su bancada. Mitch McConnell, ¿verdad? Ron Paul, ¿verdad? La senadora de Alaska, Murkowski, y la senadora de Maine, Susan Collins, que son básicamente personas que marcan su carácter independiente a través de votaciones, y creo que en ese sentido, ¿verdad? Tienen dificultad y que no, en la mayoría de sus casos sí le bajan la cabeza a Trump, pero han habido momentos importantes donde donde estas 4 personas en el Senado, ¿verdad? Han hecho valer su posición y han votado en contra. Entonces creo que en ese sentido va a ser interesante ver lo que se viene en los próximos meses. Esto sin duda va a haber, ¿verdad? Va a haber algo importante en las decisiones que tienen que tomar tanto ¿verdad? Los líderes para si quieren conservar su mayoría y para el funcionamiento del país, ¿verdad? Yo creo que van a tener que mostrar mayor flexibilidad. Este acuerdo que se va a lograr ahorita o que ha logrado Trump es por 2 semanas para el Departamento de Seguridad. El resto de las piezas de legislación presupuestarias han pasado ya, ¿verdad? Y han dado un margen mayor de maniobra, pero estos dos semanas que tienen para renegociar el fondeo del Departamento de Seguridad Nacional, creo que va a ser interesante ver cómo esto se reacomoda, cómo las piezas se reacomodan, y a la misma vez hemos visto, por ejemplo, que ya Donald Trump, lo que hablábamos, ha dado medidas claras. Por ejemplo, el día de ayer anunciaba Kristi Noem que la gente de Minnesota, los agentes de la fronteriza y los agentes de ICE van a empezar a ocupar cámaras corporales para todas las operaciones. Esto solo es en Minnesota, pero ahí estás viendo que ya es un inicio y es una cuestión que antes no se daba. Sin embargo, yo sí me pregunto, Luis, ¿cómo será que los republicanos van a recuperar esa confianza y sobre todo van a volver a creer en su partido y hacer que, bueno, de alguna forma, porque pues también seamos un poco honestos, una cosa es Donald Trump y otra cosa es el Partido Republicano en este momento, que también, pues lo que deja ver todo este cierre parcial del gobierno es la falta de acuerdo entre ellos mismos, el presidente y su partido. Pero ¿podés ahorita de verdaderamente diferenciar lo que es Donald Trump versus el Partido Republicano? Pareciera que Donald Trump ha comprado el Partido Republicano y que Donald Trump se ha convertido básicamente, como a mí me gusta decirlo, en el máximo líder, hacia el estilo de Corea del Norte, hacia el estilo de Xi Jinping en China, ¿verdad? Donde lo que él dice, ¿verdad? Va. Y entonces yo creo que, ¿verdad? Yo no hablo solamente del Sí, partido que lo representa, sino de la gente que votó por él. Y ahí es lo interesante, ¿verdad? Porque como vimos en el caso de Texas, ¿verdad? El pasado fin de semana, la gente ya, a pesar de que fue el 51% de la gente la que se presentó a votar,
republicana, ¿verdad? El resultado le dio un margen bastante abultado, 14 puntos a favor de, ¿verdad? Del demócrata, ¿verdad? Taylor Remmett, que el que ganó, ganó por 57%. Correcto. Y entonces, cuando tenés el 51% Una de diferencia estos abrumadora. votantes, exacto, entonces ya la gente, ¿verdad? La base, digamos, republicana, ¿verdad? Se está resquebrajando. Esto se le está dando precisamente se le está yendo de las manos. Y yo creo que ese es el verdadero problema que tienen, ¿verdad? Tanto en el Congreso como en el Senado, como en las casas legislativas Ujú. estatales, que ahí es esta desconexión, ¿verdad? Entre lo que está creyendo de que Donald Trump, él cree que es Honduras, que con solo que mandó un tweet, ¿verdad? Logró la elección Ujú. de Asfura. En este sentido, ¿verdad? En su mismo país, en Texas, mandó ese tweet el sábado por la mañana y en realidad no generó nada. Al contrario, ¿verdad? Esos 14 puntos sumados a los 17 por lo que él había ganado, este fue, ¿verdad? Un swing de 31 puntos en un distrito Increíble. considerado completamente seguro, ¿verdad? Para los republicanos. Las consecuencias de su forma de gobernanza y bueno, entre otras consecuencias también las que se vienen con las relaciones entre Estados Unidos y Latam. Este tema en lo personal me encanta porque tenemos a tres países importantes que en este momento están allí como jugándose su relación con Estados Unidos o que están en el punto de la palestra y uno de estos es Cuba en donde, bueno, ya se ha dicho que con todo lo que sucedió en Venezuela, pues Cuba también está recibiendo un poquito de lo que sucedió en Venezuela una vez se invadió este país y una vez, bueno, el personaje aquel que encuentra aquí, pues Nicolás Maduro. Así que, ¿cómo está la relación y qué es lo que está pasando en Cuba precisamente, que está en crisis precisamente por cuenta de que ya ni siquiera está llegando petróleo y energía a este país desde Venezuela? Varios puntos con esto, Diana. Fíjate que por un momento, para ponerlo en el contexto, ¿verdad? Se reporta, por ejemplo, que desde antes de la salida de Maduro, ¿verdad? Ya en las provincias de Cuba habían apagones hasta de más de 20 horas al día. Ujú. Entonces, esto es obviamente una situación bastante precaria, bastante difícil. Esto es una situación que, ¿verdad? Que solo se va a empeorar. Por otro lado, Cuba requiere alrededor de 90.000 barriles de petróleo al día para poder generar energía. Venezuela estaba suministrando alrededor de 40.000 de estos barriles, pero esos barriles ya no llegan desde la caída de Maduro, ¿verdad? Esto y el cerco, ¿verdad? Naval que ha puesto Estados Unidos en el norte, ¿verdad? En el Atlántico. Esto le ha generado muchos problemas a Cuba. Acuérdate también, ¿verdad? Que lo otro que está por detenerse, y esto no se ha confirmado todavía, pero es muchos de los médicos que Cuba exportaba, ¿verdad? Que mandaba a Venezuela y mandaba a otros lados. A través de eso, Cuba generaba divisas, ¿verdad? Cuba generaba dinero porque, ¿verdad? Para bien o para mal, los rentaba, ¿verdad? O los mandaba a trabajar y al final no es que le pagaban al médico cubano, le pagaban Al directamente al gobierno. gobierno de Cuba, ¿verdad? Y entonces esto obviamente también se ha venido, ¿verdad? Se ha caído y todo esto le va generando a Cuba serios problemas. Entonces, cuando vas viendo todo esto, es bastante previsible ver la caída del régimen cubano, ¿verdad? ¿Verdad? Vaya, se dice que quieren que sea para antes de final de año. Yo creería que así como va bastante acelerado. Y adicional, se ha dicho, ¿verdad? También se ha reportado de que Estados Unidos está tratando de seguir el mismo modelo que siguió con Maduro, encontrando gente dentro del régimen, ¿verdad? Con la que se pueda trabajar o que se pueda vender, ¿verdad? Dirían otros, y les puedan empezar a proveer información precisamente sobre, ¿verdad? Los líderes de este régimen, ¿verdad? En Cuba y lograr de alguna manera, ¿verdad? Lo que se hizo con Maduro. Hay que decirlo,
Marco Rubio en ese sentido ha sido bastante, ¿verdad? Ha tenido una disciplina, ha sido disciplinado, ¿verdad? Él entró ahí con una misión, él, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Se sabe que es uno de los halcones, de los pocos halcones que quedaban en la administración en términos de visión internacional, ¿verdad? Él llegó, puso sus esfuerzos en lo que iba a ser Venezuela. Hemos visto que el caso de Venezuela, yo lo sigo criticando porque si bien han quitado a Maduro ¿verdad? De la cabeza, la estructura madurista chavista queda intacta, ¿verdad? Han hecho un par de elementos aquí que una amnistía, que ¿verdad? A dar libertad a ciertos presos políticos, pero a la larga, ¿verdad? Delcy Rodríguez todavía está en el poder. Diosdado Cabello todavía está en el poder, ¿verdad? Y Padrino también, Vladimir Padrino también está en el poder. Entonces, en ese sentido, si bien han habido cambios simbólicos, sabemos claramente que la administración Trump no tenía un plan, ¿verdad?, para lidiar con esto. Y esto es parte del problema. Lo mismo sucedería en Cuba, ¿verdad? Porque después imagínate, desde 1959 que ha estado ¿verdad? Castro y su régimen, ¿verdad? Ahí va a ser difícil encontrar, ¿verdad? Poder imponer de la noche a la mañana, como creen, ¿verdad? Vaya, como por ejemplo trató de hacerlo Bush en Irak, que no le funcionó, ¿verdad? Ahora, y estos son los problemas de estas invasiones, de cuando se toman, ¿verdad? O cuando se trata de volver al colonialismo, ¿verdad? Que es precisamente eso, ¿verdad? Es ir a quitar a la gente que está de turno y poner a los que están. No obstante, ¿verdad? Y hay que decirlo, y yo siempre hago la aclaración, tanto, ¿verdad? Maduro, Chávez, ¿verdad? Así como Castro, ¿verdad? Y sus secuaces en Cuba, son personas indeseables, son personas que verdaderamente han hecho mucho daño a generaciones de personas, pero creo, ¿verdad?, que hay un cierto, ¿verdad?, estándar y hay una ley internacional por la que los gobiernos deben ¿verdad?, valerse. Estoy de acuerdo cuando dices, bueno, si en Venezuela todavía sigue el régimen, ¿cómo será obviamente con Cuba, en donde pues ellos llevan muchísimo más tiempo consolidados allí en el poder? Entonces podría generarse en realidad un cambio, pero además lo que me preocupa es que, por supuesto, Estados Unidos es un país estratégico para América Latina y obviamente debe mantener sus relaciones de alguna manera fortalecidas, pero con esta presidencia en donde lo único que busca es tomarse las naciones, pues yo creo que las relaciones son difíciles, sobre todo porque también hay mandatarios, como lo vemos por ejemplo en Argentina con Javier Milei, que sencillamente se agachan a lo que pueda decir el presidente Donald Trump, entre otras porque estamos viendo que incluso cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, intentó también entrar ahí como en una controversia con el presidente Donald Trump, pues a fin de cuentas le tocó también agachar un poquito la cabeza, entre otras, número uno, porque va saliendo, tampoco le conviene salir del todo mal, recordemos que a él le quitaron su visa, y ahorita está justamente en Washington por 3 días para intentar mejorar esa relación, y el presidente Trump ya dijo que ha cambiado un poco su tono, y es que, pues bueno, prácticamente eso es lo que está pasando con todos los mandatarios en América Latina, que prefieren mantener la situación así como en calma y no pues recibir las consecuencias de las decisiones del presidente Donald Trump, que entre otras ni siquiera pregunta o no se asesora. Se supone que un presidente de todas formas debería asesorarse, sino que va lanzando pues este tipo de comunicados así nomás. Así que las relaciones sí son importantes, pero tal vez bajo otra vía, considero yo. Sí, bueno, mira, fíjate que interesante en esto, ¿verdad? Porque volviendo al tema de Cuba, vaya, Estados Unidos está presionando a México para que ya no le dé, ¿verdad? Parte, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que le exporta a Cuba. Claudia Sheinbaum, de una manera bastante, como la quiera llamar, de principio, ¿verdad? De nacionalista exactamente, ¿verdad? Ella ha dicho que eso no va a parar, ¿verdad? ¿Verdad? Que es de una manera, pero lo hace de una manera tan, digamos, elegante que en realidad no genera, ¿verdad? El sensacionalismo
que en otros lados se genera. Y, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? A diferencia de Petro, ¿verdad? Que Petro sí se la trató de llevar de vaquero ¿verdad? Con Donald Trump y le tuvo que dar su mazazo en la cabeza. Y ahora aquí lo tenemos en Washington, viendo qué es lo que se puede arreglar. Va a ser interesante ver, porque la relación entre, ¿verdad? Colombia y Venezuela, qué es lo que puede triangular Petro con esto. Sobre todo porque las situaciones pueden tornarse personales o pueden finalmente terminar afectando a un país completo, porque es que con esto, pues muchos colombianos y en realidad muchos cubanos, todos, y en Venezuela también se vieron afectados, pero esperaremos entonces a ver qué es lo que sucede sin duda alguna con los pronunciamientos del presidente Donald Trump. Y bueno, como siempre hay espectáculos, siempre hay cosas por obviamente decir acerca del presidente y de todo lo que él a lo largo de la semana, pero sobre todo los fines de semana, que es en donde le encanta llamar la atención con sus cortinas de humo. Vamos a ver qué pasa, porque se viene el Super Bowl y seguramente va a haber mucho de qué hablar, Luis. A ver, yo creo que va a terminar cantando que debería haberse tomado más fotos. Vamos a ver entonces, pues hasta aquí Observador Político, una vez más recordando que estamos a través de nuestro canal de YouTube como Ahora América. Allí puede consultar este tipo de episodios y hacernos sus comentarios. Luis, muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Diana. Aquí termina el Observador Político. Le invitamos a que se una a nuestra próxima conversación todos los martes a la 1:30 de la tarde por En Vivo 1440M y 93.3 FM.